Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir un nuevo programa de Frente a Frente. Hoy tendremos a la abogada Maribel Espinosa y al investigador y analista político independiente don Lester Ramírez. A los dos, mi saludo, mi respeto. Gracias. De esta mañana. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 21 de septiembre de 2023. Y ya de inmediato presento a Lucecita Madrid con el título del programa de esta mañana. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema del día. No era tan fácil acceder a un nuevo compacto de la cuenta del milenio. Esta ya evaluó el primer año de la gestión Castro Sarmiento y seguimos aplazados en el indicador control de corrupción. ¿Qué debemos hacer? Comparta su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y por supuesto en cada red social como @FrenteAFrenteHN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultra C, calidad garantizada. Pues ahí está la pregunta. Ahí está la afirmación y la pregunta. ¿Y por qué les digo? ¿Por qué les decimos, mejor dicho, desde Frente a Frente que no era tan fácil? Porque el año pasado, en agosto, estuvo aquí don Marcio Sierra. A Marcio Sierra, que es el presidente de la Comisión de Banca y Seguros, le delegó la presidenta Castro toda una estrategia para acceder a ese compacto. Estamos en la lista, claro, estamos en la lista de la cuenta del milenio porque nos suspendieron por los derechos políticos violentados después del golpe de Estado. Pero una cosa es estar en la lista y otra cosa es acceder al compacto. Y el compacto primero, ¿de cuánto fue? Fue arriba de los 200 millones de dólares. Con esos dólares construimos buena infraestructura vial. Parte de esa carretera, CA5, carretera del norte como lo llamamos, es con esos dineros. Caminos secundarios, proyectos agrícolas interesantes. Mucha gente con estos dineros se volvió emprendedora. Y ahora hay gente de éxito. Pues bien, el año pasado, en el mes de agosto, Marcio estaba pero súper optimista que este año Honduras iba a tener acceso a un nuevo compacto de la cuenta del milenio. ¿Qué? 200, 300 millones de dólares. Miren, a El Salvador hubo dos años que obtuvo ese paquete. Y arriba de los 400 millones de dólares cada uno. Sinceramente que esta es una gran ayuda que ofrece Estados Unidos. Pues el optimismo de Marcio se ha disipado, porque Honduras no va a tener acceso a ese compacto este año. A lo sumo puede aspirar a la cuenta umbral, como le llaman, que ya la hemos tenido en el pasado, y son aproximadamente 15, 20 millones. Obviamente cuando usted compara esta cifra con 200, 300 millones de dólares, no tengo que decir absolutamente nada. Mejor es tener el compacto que sacar los beneficios de la cuenta del milenio. Aunque bienvenido este dinero, porque en todo caso es una donación de Estados Unidos, no nos hace daño. Pero se disipó el optimismo. Y yo hoy no vengo aquí a decir el optimismo de Marcio Sierra se vino abajo. No le salió el compacto a Honduras. A mí me hubiese gustado que Estados Unidos no diera ese compacto esta vez. ¿A quién de Honduras? ¿A qué gente sana no le hubiese gustado eso? Yo creo que a todos los hondureños nos hubiese gustado tener acceso a ese dinero. Pero no es así. Entonces preguntémonos, ¿qué pasó? Hubo exceso de optimismo, confianza de que se está trabajando plenamente en el control de la corrupción. Por lo visto no es así. Nos hace falta mucho que hacer, y esto más, hay que decirlo. Ya este año están evaluando el primer año de la gestión de Xiomara Castro, que fue el 2022. Ya los resultados de este año no son producto de lo que nos dejó Juan Orlando Hernández y sus 8 años.
Ya la evaluación de este año 2023 es evaluación del primer año de Xiomara Castro. Entonces, antes de comenzar con ellos, les voy a presentar lo que nos decía Marcio Sierra en agosto del año pasado, aquí, en este mismo espacio, frente a frente, cuando comenzaba a socializar todo este proyecto de reformas para acceder a la cuenta del milenio. Que conste, ¿verdad? Marcio Sierra no está hoy, se nos dijo, porque viene de Washington, y el otro que habla de esto es el canciller Eduardo Reina, y Reina está acompañando a la presidenta en ese viaje a Nueva York. Ayer estuvo en la ONU y hoy va ¿para qué lugar? Para Texas, ya para tratar asuntos fronterizos, de migración con autoridades locales del estado de Texas. Entonces, por eso no están ellos hoy aquí, pero fueron invitados. Posiblemente van a estar mañana, por lo menos Marcio Sierra. Se me pidió que pospusiéramos el programa para mañana, pero no, ya teníamos definido la agenda para hoy con nuestros invitados, pero siempre hay espacio para que el gobierno dé su opinión aquí en Frente a Frente. Entonces, esto es lo que nos decía don Marcio Sierra el año anterior. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo más importante es que Honduras ya está en la lista. Ya Honduras puede accesar, y el indicador más difícil de aprobar, que dicen que es más difícil, que es control de corrupción, para mí creo que no es difícil. Pues lo único que hay que hacer es no robar. Y lo demás ya se cumple. Que no roben los funcionarios y que no haya propuestas indecentes del corruptor. Y luego que nosotros establezcamos todos los parámetros, como el sistema de compras y adquisiciones del Estado, que todas las compras y adquisiciones se publiquen por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que presentemos informe de transparencia y todo eso, y yo creo que sí lo vamos a cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, quiero aclarar algo que es sumamente importante y que todo el país lo sepa. Esa evaluación que va a salir ahorita el 30 de octubre o por los primeros días de noviembre, esa evaluación corresponde a la evaluación del último año del gobierno del Partido Nacional, pero va a hablar 2023, creo que va a ser. Entonces la gente cree que esa evaluación pertenece al primer año del gobierno de la presidenta Xiomara, y no es así. El primer año de la presidenta Xiomara Castro va a ser el próximo año, donde nos van a evaluar a nosotros desde enero hasta diciembre de este año. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, trabajando para que esa evaluación salga positiva y seamos ya parte de toda la evaluación. Entonces, creo que nosotros con ese plan, si todos los organismos y los que estamos enfocados en eso lo cumplimos, vamos a salir. Bueno, pues ahí está, ya está siendo evaluada la gestión de la presidenta Castro y seguimos tropezando con ese indicador control de corrupción. Y esto es lo que le decía Marcio Sierra a la periodista Sarita Carranza, que acompaña a la presidenta en este viaje por Nueva York, justamente en esta ciudad. En esta ciudad le manifestaba lo siguiente, luego que ya el gobierno se dio cuenta que acceso a ese paquete de 200 millones o un poco más de dólares para Honduras será muy difícil este año, y que a lo que puede acceder es a un paquetito de la cuenta umbral. Ya la producción me está alistando esta versión de Marcio Sierra. No era tan fácil, ¿verdad? Nunca lo fue. Sí. Había optimismo. Es que Marcio tenía optimismo. Yo creo que le dije a Marcio, yo creo que es demasiado optimismo el que tienen ustedes, creo que es demasiado optimismo. Ya verá, me dice el otro año, que es este. En el pastel, como decimos en el barrio. Buenos días, don Renato, buenos días al pueblo de Honduras, a don Lester, agradable compartir este foro. Mire, con motivo de este programa, usted sabe que yo investigo. Sí. Usted es igual que Lester, o Lester es igual a usted. No vienen a improvisar por ahí, vienen bien armados. Creo que tenemos buenos hábitos. Sí, dejémoslo así. Lectura, investigación. Sí. Mire, cuando usted ve, yo aquí tengo el informe que contiene los Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010, que es un informe bien completo. Y usted se da cuenta cuál es el verdadero propósito de la cuenta de milenio. La gente lo ve bien simple.
dinero prestado, cumplamos requisitos. Y yo quiero decirle al pueblo de Honduras, esa es para mí la iniciativa más noble para el pueblo de Honduras, porque comporta el compromiso de Honduras de aplicar políticas públicas concretas y reales para reducir la pobreza. Cuando esas metas y objetivos del milenio se suscriben por un país, es una ruta a seguir. Aquí los gobiernos no toman en cuenta el informe de Naciones Unidas del Desarrollo Humano. No toman en cuenta ninguno de estos informes, porque llegan a establecer las políticas de su hacienda. Eso es lo que pasa. Y sin olvidar el hecho de que con corrupción no vamos a llegar a ningún lado. Quiero decirle que, lastimosamente, y tengo que decirlo públicamente, como lo hago siempre, el año pasado que aprobamos la ley de presupuesto, dentro de la ley iban actos de corrupción. Modificaron la ley de contratación del Estado, no para mejorarla. ¿Cómo va a creer usted que establecieron cosas como esta? En un proceso licitatorio basta que llegue una persona. Entonces no es licitación. Disfrazando las contrataciones, y eso lo puedo probar porque está ahí. Esos actos son medibles, todas esas acciones. Y no se olvide usted que el exministro don Edmundo Orellana, cumpliendo con el deber que le impone el cargo, tuvo que hacer denuncias contra un montón de funcionarios públicos y el hombre cayó en desgracia por hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo esperamos que vamos a acceder a la cuenta del milenio? Y quien pierde son más de 9 millones de habitantes. Hay una completa contradicción porque no hay amor a Honduras. Si lo hubiera, mire, con voluntad política tuviéramos la CICIG desde el año pasado. El convenio se firma en un ratito. Si se cumplen los estándares y condiciones que establece Naciones Unidas. ¿Y qué hicimos? No, fueron, yo no lo aprobé, fueron a aprobar un decreto donde decía que querían de asesor a Naciones Unidas. ¿Qué muestra ahí? Que no hay una verdadera voluntad política. Solo vamos a hacer, nos vamos a desviar solo unos segunditos, pero de hecho este tema yo tenía contemplado también analizarlo, pero ya que ella lo anticipa de manera breve, para que después abundemos en él, ¿por qué a esta altura, cuando ya Xiomara se encamina a los primeros 2 años de gobierno, no tenemos CICIG en el país? Porque no hay voluntad política, porque solo son excusas. ¿Que hemos ido derogando cosas? Sí, claro que hemos hecho eso. Pero ¿por qué no hemos reformado el decreto 4/2022? ¿Por qué? Es el primer paso. El de la amnistía política. Sí, parte. Sí. Parte. ¿Por qué no se ha suscrito el convenio? Y todo este circo con el fiscal general, que con quién va a trabajar la CICIG, con una posición gubernamental que el fiscal tiene que ser del partido de gobierno. Y no está eso en ninguna ley. Entonces, creen que su mecánica de pensar es la de los de afuera, que son técnicos, que son gente con una visión más amplia. ¿Cómo vamos a ir a ese país donde ni siquiera pueden poner el fiscal, donde un presidente del Congreso hace lo que quiere, sobrepasa la ley, donde aquí se viola la ley por la propia autoridad? ¿Usted cree que eso no se ve en estos indicadores? Completamente. Entonces,
¿Cómo piensa usted que va a venir la Sisi si estamos en un gran lío donde en las redes, informes serios, hemos ido viendo un montón de cosas, y yo me voy a reservar porque debo de ser prudente en este momento, y no hay una verdadera voluntad política? Como tenemos una ley orgánica que es inconstitucional, pero van a pedir solo la derogación de un artículo. No, pidámosla todas, y que eso está malo. ¿La ley orgánica de qué? Del Poder Legislativo. Entonces, son la voluntad concreta expresada en hechos lo que nos garantiza avanzar. Fíjese que, como yo siempre tengo que hacer una comparación entre la gestión de Juan Orlando y con este gobierno, porque le han aprendido muchas cosas, han resultado ser buenos alumnos, disfrutan de toda aquella concentración de poder que dejó establecida Juan Orlando en vez de derogarla. Pero bueno, haciendo la comparación, Juan Orlando Hernández representó el crimen organizado, no podemos decir otra cosa. La señora presidenta se va a sentar con Maduro y con Ortega, y uno de ellos es prófugo de la justicia, es de Estados Unidos. ¿Por qué? Por narcotráfico. Explíqueme eso. Nuestra representante violando derechos humanos a ambos países, y queremos ir a pedir que la cuenta del Milenio nos dé dinero, porque lo merecemos. Es un regalo. ¿No cree que es de loco, don Renato? ¿No cree usted que eso, antes de decir que nosotros somos desvergonzados? Primero, los insultamos. De ahí, les vamos a ir a pedir que nos ayuden y que nos den regalos. Y no cumplimos con los objetivos de las metas del milenio. O sea, que a usted no le sorprende que no tengamos acceso este año a un nuevo compacto de la cuenta del milenio. Para nada. Y imagínese, ¿y usted cree que no están analizando que ya llevamos 2 años? 2 años. Ahora, don Renato, si doña Xiomara viene con el convenio firmado aquí a Honduras, inmediatamente la felicito y me retracto. Pero no va a pasar. Ahora, ¿y no da buenas sensaciones que no nos digan en qué consiste el convenio? No, es secreto, imagínense, y es gestión pública, ¿y dónde está la transparencia? ¿Qué podemos perder en la negociación? ¿Qué podemos alterar en Nada. la negociación? ¿Y por qué secreto? Si llegamos a conocer ese convenio que la presidenta le entregó a Antonio Guterres. Imagínense un convenio secreto para luchar contra la corrupción. Por favor. Entonces, a Maribel Espinosa no le sorprende que este año no tengamos compacto, que nos quedemos al margen una vez más de esta ayuda, porque no es préstamo. No es préstamo, Nada. ese es un regalo de Estados Unidos para el mundo que cumple con valores democráticos, para el mundo que combate la corrupción, para los pueblos que controlan la corrupción, para los pueblos que siguen ciertas normas económicas. Ese es un regalo, este dinero no tenemos que devolverlo. De esos 215, 220 millones del primer compacto, no tenemos que devolver absolutamente ni un lempira. Pues entonces a ella no le sorprende que nos quedemos al margen esta vez, que nos quedemos otra vez al margen de la cuenta del milenio, no obstante que ya se evaluó el primer año de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, para escuchar un poquito después a Lester, solo permítame que pasemos a Marcio Sierra otra vez, ya en Nueva York, porque esta entrevista fue ayer. Marcio, que era optimista que este año conseguíamos un nuevo compacto, se dio cuenta que será muy difícil, que no lo vamos a obtener. ¿A qué aspiramos entonces, al menos este año? Buenas
noches, licenciado Renato, y a todos nuestros televidentes. Me encuentro con el ingeniero Marcio Sierra, quien nos explica cuál es la diferencia en entrar a un programa compacto o a un programa umbral. Usted había prometido prácticamente que íbamos a entrar a la cuenta del milenio. ¿Qué es lo que puede ocurrir este año? Bueno, nosotros comenzamos a trabajar para eso desde el primer día de gobierno, elaborando un plan de trabajo que nos permita acceder a la cuenta del milenio, y es lo que se hizo ya desde el año pasado, venir a tener una reunión con los principales funcionarios de la cuenta del milenio aquí en Nueva York, y ese plan lo vieron con muy buenos ojos porque estaba detallado todo lo que se iba a comenzar a hacer, y que ahora estamos presentando el avance de ese plan para poder acceder. ¿Qué sucede? Que Honduras cayó tan bajo en los niveles de corrupción que es muy difícil poder acceder de entrada a un compacto. El programa compacto es una donación grande que hacen a un país por su buen comportamiento en los indicadores económicos, en los indicadores de gobernabilidad, indicadores de corrupción. Sin embargo, ellos tienen también la opción para países que están mostrando buenos avances y buenas calificaciones y crecimiento en esos indicadores, les permiten como una preentrada, les permiten un programa umbral en los cuales ellos pueden demostrar que sus avances van ascendiendo en el tiempo, y eso es lo que nosotros estamos buscando. En el gobierno cuando el golpe de Estado, Honduras fue inmediatamente suspendida de la cuenta del milenio por haber violado los derechos democráticos del país, entonces se suspendió. Pero al haber elecciones libres en el 2009 y tener el gobierno democrático en el 2010, la cuenta del milenio le permitió al gobierno de Pepe Lobo acceder a un programa umbral y les dieron $15 millones, pero lo perdieron ellos y fueron suspendidos por la corrupción que continuó galopante en los años subsiguientes. Entonces ahora nosotros estamos volviendo de nuevo a comenzar a pedir lo que es un programa umbral para poder acceder, y ya el próximo año pues tal vez ya tener un compacto. Estamos viendo a ver si logramos. Entonces las posibilidades este año, ya en noviembre salen los resultados, sería entrar entonces al programa umbral. Bueno, sí, esperamos que ellos tomen esa decisión, porque la cuenta del milenio, la institución hace, y con esta información, análisis y todo para poder dar la elegibilidad, pero quien lo aprueba es la junta directiva de la cuenta del milenio, que está formada por funcionarios de Estado y algunos senadores y otro tipo de personal que está arriba de la administración. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, convencerlos a ellos de todo lo que se está haciendo y mostrándoles. Ellos nos dijeron que no sabían que habían habido tantos avances en el gobierno de la presidenta con todo lo que se les mostró el día de ayer. Muchísimas gracias, ministro. Y bueno, con esto volvemos con ustedes. Buenas noches. Bueno, es la transmisión que nos hacía la periodista Sara Carranza desde Nueva York el 19 de septiembre, anteayer, y que la repetimos hoy. Honduras no iba por el programa umbral, no. Honduras iba por el compacto. Así es. Honduras iba por 200, 300 millones de dólares. Por eso iba a Honduras. Y por eso desde el año pasado, Marcio anunció, estamos presentando, dice, y fuimos a presentarlo a Estados Unidos, todo este paquete de reformas y de actividades que hará el gobierno para que en el 2023 tengamos ese compacto. Pero no es así, no lo vamos a lograr este año. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos con esto no es maximizar que no lo logró Xiomara. A mí no me entusiasma eso, porque si no lo logró Xiomara, no lo logro yo, no lo logró Honduras. Y a mí es lo que me importa. El programa va encaminado, ¿qué hacer? ¿O qué dejar de hacer para lograrlo? Ese es el objetivo. No crean que yo estoy aquí para maximizar un revés del gobierno.
Si yo sé que ese revés nos perjudica a todos, ¿cómo me voy a alegrar yo de ese revés? Nadie No se tengo por qué alegrarme, así de simple. Lo que quiero es aclarar qué es lo que estamos dejando de hacer para no tener acceso a ese compacto. ¿Qué debemos procurar hacer en los próximos años para volver a tener esos 200 o 300 millones de dólares y volver a hacer otros 200 kilómetros de la CA5 como la tenemos ahora? Eso es lo que buscamos. O abrir caminos secundarios, o elaborar proyectos agrícolas. La carretera de Occidente. La carretera de Occidente, por ejemplo, nos vendría bien con un nuevo compacto. Sí. Así que quede bien claro eso. Y miren, me está diciendo Lester Ramírez que ni siquiera vamos a lograr este o el próximo año nada de ese programa umbral. ¿Y por qué, Lester? Bueno, muchas gracias de nuevo. Abogada Maribel, dice que no quiere que le diga diputada, pero abogada Maribel. Renato y audiencia. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de visitar las oficinas de la Cuenta del Milenio en Washington y mi intención era conocer cómo funcionaba todo este proceso de escogencia y elección y toda la metodología, porque queríamos nosotros en aquel momento también crear un proyecto de seguimiento, no paralelo a lo que hacía el gobierno, como una especie de seguimiento independiente a las actuaciones del gobierno, ¿no? Y nos explicaron toda la metodología, nos explicaron por qué Honduras no optaba año tras año a ser electo, porque era candidato y es candidato el día de hoy, Claro. ¿no? Pero en diciembre de este año sale la publicación de quiénes son los países electos. Y la razón primordial que nos dijeron a nosotros era porque Honduras pudiese tener algunas mejoras puntuales, pero a lo largo de los años ellos miden la estabilidad de las políticas de 3, 4, 5 años. Es decir, no solamente estamos hablando de que lo que hace un gobierno de un año para otro, sino que realmente lo que están viendo es el compromiso de un país, no de un gobierno, de un país de luchar contra la pobreza y mejorar y generar oportunidades económicas. Por eso es que se fijan en temas, no solamente en control de la corrupción, en inversión pública, en salud, en educación, en temas de igualdad de género, hasta en temas como que nosotros lo podemos tomar como tan sencillo como el tema de los niveles de vacunación del país, ¿no? Pero lo importante aquí es comprender también que la Cuenta del Milenio, como usted dice, no es un préstamo, pero representa en Honduras la inversión más grande que se ha hecho en los últimos 10 años, o 15 años, que ha sido la carretera de la CA5, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo saberlo. La última inversión que tuvo el país fue producto de la Cuenta del Milenio. No podemos hablar del aeropuerto y podemos hablar de otros tipos de concesiones que se han hecho, pero la que se hizo de una manera transparente y una manera donde ha beneficiado no solamente comunicación, pero vidas humanas, ha sido la CA5. Y yo creo que, por ejemplo, la carretera de Occidente necesita hoy en día una gran inyección de capital, un gran proyecto de infraestructura para también convertirlo en una carretera de 4 carriles como la que tenemos ahora mismo para el norte. El otro elemento que es muy importante comprender también es que la Cuenta del Milenio y el compacto es muy difícil lograrlo. Es más, una de las críticas que se le está haciendo al modelo es que ya la corporación, quien escoge a los países, ya no tiene muchos países que escoger, porque los países realmente no están cumpliendo con estos estándares de políticas públicas. Y el otro elemento que también es interesante comprender también es que hoy en día hay países que ya se están obteniendo 2 compactos consecutivos. Usted mencionó El Salvador. En América Latina y bueno, en la región centroamericana, El Salvador tuvo la oportunidad, bueno, El Salvador ha tenido 3 compactos. 3 compactos, ¿verdad? ¿No? Y ahora con los datos ahí se los voy a mostrar, pero lo importante aquí es entender de que una vez que un país obtiene un compacto, las probabilidades de obtener un segundo compacto son mucho más altas. ¿Por qué? Porque incluye cambios estructurales en el país. Hay mejoras en temas de reducción de la pobreza, hay mejoras en producción agrícola, hay mejoras en el manejo del agua, hay mejoras en infraestructura. El último compacto de El Salvador, por ejemplo, obviamente invirtieron en infraestructura que fue como alrededor de 477 millones de dólares, y en el siguiente compacto, ¿en qué invirtieron? En las aduanas. ¿Por qué? Porque ya El Salvador estaba viendo que lo que necesitaban hacer es generar ingresos, y a través del manejo de las aduanas lo iban a hacer. Entonces, eso es muy interesante también tomarlo en cuenta. Guatemala acaba de terminar un programa umbral en el 2021.
pero eso no le ha dado la opción al compacto. Como vemos, el programa Umbral no es realmente tampoco una llave mágica que nos va a llevar al compacto. Incluso Honduras del 2015 al 2020 tuvo un programa Umbral, ¿no? En el gobierno de Juan Orlando Hernández lo tuvo y fue gestionado por Invest H. ¿Qué se hicieron ahí? Bueno, temas muy importantes que eran necesarios. El manejo y la transparencia de las alianzas públicos-privadas, porque sabíamos que había un desorden en cómo se adjudicaban esos fideicomisos, pero también en cómo se llevaban las licitaciones en esas alianzas público-privadas, y la transparencia. Nadie sabía realmente quién estaba ejecutando esos fondos, cómo se manejaban, cuáles eran las decisiones que se estaban tomando, y eso fue uno de los puntos críticos que este programa Umbral también decidió. Otro es trabajar con el Tribunal Superior de Cuentas en lo que es toda la parte de las declaraciones juradas, de la integridad pública, de las contrataciones públicas en la Oficina de Contrataciones del Estado, y trabajó en algo que me parece que este gobierno hay que prestarle mucha atención, y es certificar a los compradores públicos. Es decir, el programa Umbral, en esos 5 años que estuvo aquí en Honduras, hizo una inversión muy fuerte en profesionalizar a las personas encargadas en cada oficina del Estado, en cada gerencia administrativa y en cada unidad de compras, en certificarlos en contrataciones públicas. Eso quiere decir no que pasaban capacitaciones, se les hacía evaluaciones y había un proceso de certificación que le garantizaba a ellos estabilidad laboral. ¿Son 15 millones de dólares en 5 años o por año en esos 5 años? No, son 15 millones por todos los 5 años. Por todos los 5 años. Así es. Entonces, es un tema que creo que hay mucho mito detrás de todo esto de la cuenta del milenio. No es realmente como el manejo de la inflación, que un país le puede subir y bajar los intereses al sistema financiero. Es más un compromiso político, como decía la abogada Maribel, de determinar claramente de que van a controlar la corrupción. Y esto es muy importante también, porque hablamos de control de la corrupción y hablamos de combate a la corrupción. El combate a la corrupción es la parte penal, es la parte del castigo. El control de la corrupción es la parte de la prevención y de la manera como se detecta. Y ahí el programa Umbral, la cuenta del milenio, lo que se fija detenidamente es cómo se maneja el presupuesto. Y si el ingeniero Marcio Sierra realmente quiere hablar con los señores de la cuenta del milenio y mostrarles también resultados, que le muestre resultados sobre cómo se ha manejado el presupuesto, cómo se está ejecutando los fondos, en qué se está invirtiendo, cómo está beneficiando a la población más necesitada. Eso es un tema que a la cuenta del milenio le llama la atención, porque a mí me lo comentaron específicamente. Y que está enmarcado en el indicador control de corrupción. Que está dentro del control de la corrupción y que también está como un efecto positivo en la reducción de la pobreza y generación también de ingresos. ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante entenderlo, la cuenta del milenio tiene una filosofía muy también orientada al mercado, muy orientada a la empresa privada. Uno de los reglas o preceptos de la cuenta del milenio es que si hay control de la corrupción, si hay menos corrupción, la gente está dispuesta a invertir más. Claro, aquí y al invertir más va a haber más riqueza para todos. Aquí la pregunta va para los dos, Ajá. ¿Tú crees que esta vez no hemos tenido acceso a un compacto? Y voy a utilizar el argumento de Marcio Sierra, porque después de la administración nacionalista caímos tan bajo en cuanto a control de la corrupción, que yo lo que le entendí a Marcio es que en un año se hace difícil superar eso que heredamos de la administración Hernández. Eso fue lo que dijo él, que no tuvimos acceso al compacto este año porque caímos muy bajo. O realmente, si se hubiese trabajado en este primer año de gestión de Xiomara Castro con eficacia, con una ejecución transparente y eficiente del presupuesto, indistintamente de lo que hizo Jo, ¿bien pudimos este año obtener ese compacto? Sí y no. Yo creo que sí, hay una herencia que el gobierno actual tuvo que afrontar el año de transición, pero creo que el gobierno tuvo que ser, y tiene que ser más estratégico en esto. Creo de que la visión de por lo menos 3 años y plantearse eso, ¿no? Vamos a establecer un plan para 3 años para generar las condiciones para que en el año 3 de nuestro gobierno, que también está muy cercano al año electoral,
podamos nosotros ya optar a ser electos. Me parece que eso hubiese sido la estrategia, generar esas condiciones, ir año tras año estableciendo algunos hitos importantísimos, porque yo sé que el gobierno actual hizo un plan, lo he leído, es muy bueno, a mí me ha parecido que ha tenido temas muy estratégicos que sí tienen que abordarse, pero la implementación es donde realmente nos estamos quedando cortos. Y ahí es donde me parece que el gobierno, con el respeto debido al equipo técnico de Marcio Sierra, creo que ahí es donde tuviesen que haber visto el pastel y comérselo en partes, no solamente de un solo bocado, ¿no? Y pensaron que con solo ese proyecto iban a convencer la cuenta del milenio, que Honduras estaba trabajando con mucha transparencia y mostrando y siendo coherente con esos índices con que miden para darnos ese compacto, y mira, no se logró. El primer año, 3 cosas que hubiese hecho el gobierno: con contrataciones públicas, establecer claramente cómo se iban a hacer las contrataciones públicas y las personas encargadas de la contratación pública, es decir, si eran profesionales, si eran expertos en contratación pública. El otro es manejo del presupuesto. No, eso es muy importante. Y el otro es las relaciones con la ciudadanía, porque eso es un tema muy importante que la cuenta del milenio lo toma muy en cuenta. Es que los gobiernos tienen que trabajar con sector privado, sociedad civil y con todos los actores que conforman la gobernanza de un Estado. Entonces, eso también hubiese hecho el gobierno. Esos 3 elementos, me parece que con eso hubiese abierto las condiciones, permitido que la cuenta del milenio le ponga el ojo a Honduras y diga, vamos a empezar a monitorearlos, a ver qué pasa en el año 3. Porque yo creo que en el año 3 es donde van a ellos a cosechar esos resultados de lo que están invirtiendo en este momento. ¿Te atreves a decir que el gobierno fracasó en este primer año de gestión de cara a lograr un nuevo compacto de la cuenta del milenio? Creo que no ha fracasado, porque en lo personal yo he hablado con Marcio Sierra sobre estos temas y yo sé de que él, al menos él, y la manera como me lo planteó, él entendía lo que se tenía que hacer. Pero una golondrina no hace verano, ¿no? Yo creo que este es parte de una propuesta gubernamental de entrarle a este tema, ¿no? Y esto yo creo que a los candidatos de oposición, a los partidos de oposición es muy importante decirle esto, ¿no? De que si van a entrarle al tema control de la corrupción y cuenta del milenio, que lo tengan ya dentro de su agenda de propuesta de campaña y también dentro de su plan de gobierno, porque es muy importante tomarlo en cuenta. No solamente, y lo sabemos claramente, yo creo que la abogada Maribel sabe, no solamente con discursos se va a convencer hechos a entregar $200 millones así de fácilmente. Yo creo que hay que dar hechos y yo creo que ese es el gran reto que ha tenido Marcio Sierra y obviamente el gobierno, ¿no? Sí. Bueno, abogada, antes de ir a la pausa. Mire, concuerdo con lo que él ha expresado y lo que vimos es que lamentablemente este gobierno, que nunca había estado, se dedicó el primer año a la apología del odio, a la cuestión política, pero no a ejecutar el presupuesto en inversión. Fue bien pobre. Ese es el resultado. Entonces, significa que quienes llegaron a las instituciones del Estado no estaban preparados para eso. Y lo que debemos de aprender los políticos es que cuando se llega al gobierno, su equipo de trabajo del presidente o la presidenta tiene que saber lo que tiene que hacer el primer día, con hechos concretos. Yo le aseguro, don Renato, que el impacto de la suscripción del convenio para que viniera la CICIG hubiera sido un indicador a ser apreciado y estaríamos en una mejor situación. Maxi. Sí, fue la que estuvo. Maxi. No, Sí. No, Maxi fue la que estuvo, la CICIG. Ah, ya. Entonces, yo he perdido ya lo que le quiero decir es, la Presidente tuvo que impulsar las políticas públicas anticorrupción desde el primer día, pero hoy, mire, ahí hay un proyecto que dicen que es interesante y yo lo voy a valorar y lo vamos a apoyar si es bueno, una nueva ley de contratación del Estado. Hay técnicos trabajando y me parece todo eso muy bien. Pero como ellos estaban
dirigidos a atacar a la empresa privada. Todo eso también lo analizan y lo evalúan, porque aquí viene la parte ideológica. El que nos está regalando el dinero, que es Estados Unidos, quiere asegurarse que al país que le hace ese regalo, que no nos cuesta nada, cumpla con los parámetros democráticos, Estado de Derecho, gobernanza, lucha contra la corrupción y los parámetros de que la gestión pública está haciendo lo necesario para que esto se lleve a cabo. Y yo le pregunto, ¿qué pensarán allá en Estados Unidos que al día de hoy no tenemos integrado el Tribunal Superior de Cuentas? Porque falta un miembro. ¿Usted cree que no evalúan eso? Entonces, ¿cómo toman decisiones ahí si está el tribunal? Está paralizado el Tribunal Superior de Cuentas por la ausencia ¿y quién es de un magistrado? Vamos a decir, ¿quién es el contralor del Estado? El Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, ¿hay voluntad política? No, don Renato. Si fíjese que era tan fácil como esto. Elegimos corte. Salió el abogado Roy Pineda Castro. Al día siguiente, en el mismo día, nombramos al sustituto en el Tribunal Superior. Como parte de los acuerdos de gobernabilidad. Claro, y estaríamos con... Mire, las cosas como las vamos a... Claro. El Tribunal Superior de Cuentas, y hay gente que cree que yo lo he agarrado como punching bag al Tribunal Superior de Cuentas, pero realmente es una de las instituciones que cada año se debilita más. Es realmente triste ver el trabajo que hacen ellos a nivel municipal. No hacen realmente auditorías que hoy por hoy les dicen auditorías de resultados o de desempeño. Seguimos nosotros haciendo auditorías, tráigame el recibo, voy a ver qué hizo en la manera como hizo el proceso. Es decir, todo es ex post. ¿Qué quiere decir eso? A posteriori. Y las auditorías de hoy son auditorías de riesgos, controlan el riesgo, miden el riesgo, mitigan el riesgo, y eso el Tribunal Superior de Cuentas, a pesar de que esta conversación de los riesgos la hemos estado teniendo por los últimos 15 años, todavía no han podido saltar a ese nivel, ¿no? Ok, entonces miren, yo tengo una primera conclusión. Claro, yo la he elaborado. Si está inexacta o no se ajusta al pensamiento de ustedes, díganmelo. Para ti no bastan con las buenas intenciones de Marcio Sierra, o con todo el proyecto que elaboró Marcio Sierra para convencer a los ejecutivos de la Corporación del Milenio, porque tú lo dijiste, una sola golondrina no hace verano. Para ti la falta de coherencia en demostrar con hechos voluntad para tener un verdadero Estado de Derecho, de combate a la corrupción, de gobernanza, la falta de esas cosas han hecho fracasar el objetivo de Honduras, o las buenas intenciones de Marcio Sierra de que este año 2023 optáramos a un compacto, a un nuevo compacto. Como le digo, licenciado, yo no creo que el gobierno ha fracasado, yo creo que todavía tiene tiempo. Yo creo que ese es el mensaje de esperanza que no solamente le tenemos que dar al gobierno, sino a toda la población en estos momentos tan inciertos que estamos viviendo. Creo que hay correctivos que se pueden hacer. Y hay maneras de hacer esos correctivos, pero el gobierno tiene que dejar creerse, y eso yo creo que pasa por eso lo que nosotros percibimos de que es un gobierno que realmente no satisface las expectativas, y es el hecho de que no se deja querer, y al no dejarse querer me refiero a que no se abre a diferentes aportaciones que pueden hacer diferentes actores, es decir, un gobierno... No se deja ayudar entonces, es lo que... Muy desconfiado, incluso, no desconfiado, no solamente hablamos de la oposición, sino muy desconfiado incluso de la cooperación internacional, que lastimosamente en Honduras la necesitamos todavía, porque no hemos podido salir de este problema del subdesarrollo dado la corrupción, dado la violencia, dado a las políticas cortoplacistas, dado a todos los problemas que tenemos estructurales, y es necesario tener este tipo de apoyo. Como le digo, la última gran inversión que se hizo en este país fue gracias a la cuenta del milenio, y ahí con eso ya es un indicador clave, ¿no? Son las 7:46 minutos, vamos a la pausa, enseguida volvemos a dar otro repaso a este asunto de la cuenta del milenio, pero yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero hablar de la Maxi también.
porque de la CICI, de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, porque no me da buenas sensaciones que Xiomara no quiera que se conozca el convenio, sinceramente. ¿En qué puede alterar la negociación con las Naciones Unidas el que los hondureños conozcamos es el convenio? Yo creo que las cláusulas, yo me imagino que deben haber cláusulas como que se escoja, que el gobierno tenga la oportunidad de escoger al jefe de misión. Eso vamos. Es que el gobierno sabe. En el decreto. Sí, es que está en el decreto. Yo lo leí, eso está en el decreto. Y está en la colita ese decreto de amnistía, ¿no? Entonces, ¿por qué no quiere Xiomara que conozcamos el convenio? Que no quiere. Ese es el puntito que vamos a abordar, con el ánimo de incidir para que se corrijan las cosas, porque si nos van a venir con una CICI tuerta que no habla, sin uñas, que mejor no traigan nada, suficiente con lo que tenemos. Naciones Unidas no se va a desprestigiar en un esquema así, una organización seria. Naciones Unidas no va a venir a Honduras si no viene con autonomía, con independencia, y ellos nombrando a las personas que van a dirigir. Y eso lo dijeron en una de las visitas que... Y algo más. No solo es firmar eso. Si están todas las modificaciones a tiempo, ya las deberíamos de tener. ¿Qué nos impide? Sí, pues vamos a abordar eso. Y otra cosita que no quiero desaprovechar hoy. ¿Se da por aludida Maribel Espinosa que ella participó en el crimen de Francisco Morazán? Después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El reporte del tráfico vehicular por cortesía de tiendas Carrión lo presentamos desde el Boulevard Los Próceres, y para que nuestros televidentes que piensan partir en este momento desde sus casas o para quienes nos vienen sintonizando desde sus vehículos, les describimos con imágenes completamente en directo que el carril que del sector de la colonia 21 de octubre va hacia el sector del San Felipe está totalmente apretado. El congestionamiento aquí es bastante fuerte de vehículos que vienen del sector de Valle de Ángeles y que quieren pues encarrilarse con el Boulevard Los Próceres y conectarse con el Boulevard Morazán o llegar hacia el centro de la capital. Así que para quienes vienen de este sector de la colonia 21 de octubre, del sector de la alcaldía, del sector de Valle de Ángeles, del Chimbo o del anillo periférico, pues que sepan que el Boulevard Los Próceres con dirección hacia el centro de la capital se encuentra totalmente congestionado. Diferente es el carril contrario que viene del sector de la Embajada Americana y que va hacia el sector de Valle de Ángeles. El tráfico está bastante fluido. De la misma manera, es decir, fluido se encuentra el anillo periférico, la dirección que va desde la colonia o de los puentes de la colonia 21 de octubre y que va hacia el sector del Hato, hacia la Universidad Nacional Autónoma. El tráfico está bastante fluido, así que es una opción muy viable para nuestros televidentes que pues pretenden llegar hacia esos sectores de la capital. Este fue el reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El tema del día. No era tan fácil acceder a un nuevo compacto de la cuenta del milenio. Esta ya evaluó el primer año de la gestión Castro Sarmiento y seguimos aplazados en el indicador control de corrupción. ¿Qué debemos hacer? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp. Buenos días, Renato. Honduras no va a entrar a la cuenta del milenio porque los que están gobernando el país están haciendo lo mismo que hicieron otros. Como ser la corrupción sigue en el país y las instituciones no publican sus gastos en el portal de transparencia. ¿Por qué será? Siguen haciendo las mismas picardías. Comparte el televidente.
Más mensajes. Por lo tanto, conforme a lo que dijo Marcio, podemos deducir que si no pasaron la prueba es porque siguen robando. ¿Será? Buenos días. Si esta carretera CA5 no lo hubiesen alquilado a esa empresa ecuatoriana por 30 años, pagando sin un beneficio al Estado, ¿cómo nos van a regalar o prestar si lo que te doy lo vendes? Atentamente, Irwin González. Ojo, las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua son por las graves violaciones a los derechos humanos de sus respectivos gobiernos. No son sanciones por ser gobiernos socialistas. Entonces, Xiomara Castro de Zelaya, al pedir en todas las tribunas internacionales a favor de los gobiernos sancionados, más bien la convierte en cómplice de sus gravísimas violaciones en contra de sus propios pueblos. Más mensajes. Para recordar algunos actos de corrupción: el bananazo, el lapizazo, el chinazo, los zapatos escolares, los hospitales móviles, las mascarillas, y no terminamos, infraestructuras de mala calidad, sobrevaloradas, etcétera, etcétera. Cuentos de nunca acabar. El primer párrafo para que entendamos qué es lo que quiere decir. Creo que Honduras cayó en desgracia desde que inició su carrera democrática, allá por 1982, el bipartidismo y ahora libre y todos los partidos de maletín. Todos son una bola de corrupción. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente_HN en todas las redes sociales y por supuesto a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, en esto no tiene que ver nada lo del banana gay. No tiene que ver absolutamente nada. Estos actos de corrupción fueron en los 70 y otras cosas que mencionó el señor. No, lo que queremos hoy aclarar es por qué en la administración de Jo no volvimos a tener un nuevo compacto. Sí obtuvimos dinero en el programa Umbral. ¿Por qué este año no vamos a tener acceso a un nuevo compacto, como sí lo tuvimos en el gobierno de Ricardo Maduro? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué debemos hacer para volver a obtener un compacto de la cuenta del milenio, que ya lo ha explicado y lo seguirá explicando aquí Lester Ramírez con Maribel Espinosa? Es nuestro único propósito. Yo, por ejemplo, me pregunto, y que sí tuvo sus cosas buenas, algunas cosas buenas, pero ¿qué tan buenas cosas hizo Ricardo Maduro como para que los estadounidenses en su gobierno sí hayan accedido a darnos un compacto? Pues fíjese que si saltamos, creo que está en la lámina 4 o 5, si me muestran la lámina 4 o 5, mire, es muy interesante su pregunta, porque en el 2004 se crea la ley de la cuenta del milenio, y en el 2005 se empiezan a otorgar los primeros compactos. Sí. Pero no solamente Honduras, no solo fue Ricardo Maduro, también Nicaragua y El Salvador. Si quieren, si por favor en producción nos movemos a la siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, mire, esto es una revisión de lo que yo hice, de qué países se les ha otorgado el compacto. Belice se le otorgó el año pasado, $10 millones para educación y energía, pero si ustedes ven acá, El Salvador, bueno, Guatemala nunca ha tenido un compacto, ha tenido un programa Umbral, Honduras ha tenido compacto, Nicaragua ha tenido compacto, pero miremos El Salvador y Nicaragua, 2007, 2005, Honduras 2005 también. ¿Qué quiere decir eso? Que el compacto le otorgó a todos estos países, o la cuenta del milenio le otorgó compactos a todos estos países como un incentivo. No era porque realmente habían condiciones que el gobierno los había creado. Muy bien. Obviamente, en ese momento teníamos todo lo que era la reconstrucción post-Mitch en toda la región centroamericana, y para eso sirvió este dinero, porque si ustedes se fijan, lo que utilizó el dinero Honduras, Nicaragua y El Salvador en sus primeros compactos fue justamente para infraestructura, fue para las carreteras, y eso fue parte de estos fondos que se utilizaron. Usted va y habla con gente en El Salvador, las carreteras bonitas que tienen fueron producto del compacto. En Nicaragua, toda la carretera que va desde León a Managua, eso fue producto del compacto. Entonces ha generado realmente esa oportunidad para que los países, que son países con grandes problemas, utilicen estos dineros de manera transparente, porque le establecen algunas reglas para invertir
de este tipo de proyectos Es decir, tienen gran impacto en la población. época de Ricardo Maduro nos dijeron a estos países centroamericanos, les vamos a dar una prueba Así de es. lo que podemos hacer con ustedes si cumplen los indicadores Así de la es. cuenta del milenio. Así es. Y el único que ha repetido compactos es El Salvador, ¿no? El Salvador ha tenido la oportunidad de tener 2 compactos consecutivos. El primero fue de 416 millones y el segundo de 277 millones. No hay ningún país en los 20 años de la cuenta del milenio que se le ha dado un tercer compacto consecutivo. Y ese es uno de los grandes retos que ellos también están analizando. Pero Honduras, como le digo, 2005-2010, 205 millones de dólares para agricultura, proyectos del agro, de irrigación, carreteras, ya las conocemos. En el 2012 se crea lo que es Invest Honduras porque el modelo de la unidad ejecutora era tan bueno que el gobierno en ese momento dijo, lo vamos a utilizar como una unidad especializada de contrataciones. Sí. Lastimosamente se pervierte con las compras de los hospitales móviles. Correcto. Sin embargo, la idea que había ahí de tener gente especializada era muy buena, ¿no? Sí. Un comentario. Sí. Sin duda, están evaluando el hecho de que Inves ya ni siquiera existe. Sí. No lo dude, no lo dude. Entonces, eso significa mucho. Es parte de la gobernanza, es parte de la administración de un Estado. En Estados Unidos les ha de sorprender cómo hacen aquí esas fusiones, nuevas secretarías, y la gestión pública tiene que mantenerse sobria. Sí. Y aquí estas cosas realmente afectan. Claro. Y logramos 15.6... Es un mal recuerdo hoy en día, sí. Inves. Logramos 15.6 millones de dólares en el programa Umbral en el del 2013 al 2019. Así es. Para el manejo presupuestario había gente en CEFIN, había gente en ONCAE, había gente en la oficina también del Tribunal Superior de Cuentas, consultores, gente buscando cómo mejorar los procesos, especialmente en el manejo de la gestión presupuestaria, tanto de la planificación, pero también como la ejecución. ¿Tú quieres hacer una comparación del Salvador, Honduras y Nicaragua? Bueno, yo lo era que, esta. Esta es, y lo único que les puedo decir es que Nicaragua, para finalizar, miren, está en rojo, porque en el 2021, 2022 y 2023, 3 años consecutivos, está prácticamente en la lista negra, en la cual no puede ser electo por violaciones a las leyes, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, de que lo que usted decía y lo que decía la abogada, que el tema democrático es muy importante también, ¿no? Correcto. Al menos Honduras está en la lista. Está en la lista, es candidata, pero veremos en diciembre si es electa, ¿no? No, ya lo admitió Marcio Sierra, que no vamos a obtener el compacto. Él ya lo admitió. Y a lo sumo podemos optar al programa Umbral, digamos. Le voy a dar otro ingrediente. Nuestra Constitución dice que somos un país democrático, republicano. Pero este gobierno se autodenomina ya, sin ninguna base constitucional, en socialista democrático. ¿Usted cree que no están evaluando eso? ¿Quieren cambiar el modelo? ¿Quieren cambiar la Constitución? Eso solo es incertidumbre y desconfianza. Hay diversos factores a tomar en cuenta. ¿Usted cree que estas personas no evalúan lo que organizaciones empresariales están diciendo? O sencillamente, los inversionistas extranjeros en Honduras, lo que están diciendo hoy. Entonces yo quisiera, y mi interés es que doña Xiomara Castro se siente a reflexionar. Todavía, como dice el licenciado, está a tiempo. Tiene 2 años más de gobierno y puede reorientarse. El problema es que a ella la tienen en una agenda eminentemente política. No la están dejando administrar el país, porque ella está en una agenda política. ¿Y por qué le digo eso? Solo vea sus discursos. Sus discursos son eminentemente políticos. Y lo que muestra doña Xiomara es un resentimiento por los eventos del 2009.
Y yo quiero decirle, ella está para administrar el Estado, para 9 millones de hondureños, para darles la oportunidad y la confianza de que haya trabajo en el país, para que recibamos la ayuda de la comunidad internacional a la que se han negado. Me consta eso. Hay muchos países que están listos para ayudarnos. La cooperación internacional ha sido muy amplia con Honduras. Sí. Mira, a propósito del discurso de la presidenta Xiomara Castro, ayer en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo vamos a poner en este momento, apenas dura 1:50 del resumen que hicimos, y de ahí nos vamos a derivar a la denuncia que hizo ella, que identificó a los grupos que mataron a Morazán y que viven en este momento. Miren, yo entiendo lo que quiso decir. Lo que ella quiere asociar es que dice grupos conservadores que hoy están boicoteándome la agenda al no aprobar la ley de justicia tributaria, son los mismos que mataron a Morazán. La gente lo ha entendido literalmente como que Maribel Espinosa y otros políticos y diputados mataron a Francisco Morazán y han empezado a hacer memes. Ella lo que quiere relacionar es que las posturas ideológicas que hoy, según ella, de algunas personas le boicotean su gestión, ese tipo de personas fueron las que mataron a Francisco Morazán. Y de hecho Maribel trae hoy aquí la orden de captura que le emitieron. Miren lo que trae Maribel Espinosa. Porque esto se lo han sacado a ella y se lo han divulgado en las redes. Los clientes corruptos de Maribel Espinosa. Y menciona casos. El millonario negocio de la basura, el papi de la basura amplía su riqueza en la capital con venta simulada de sus empresas. Alcalde de Tegucigalpa, Narri Afura, el papi de la basura, demanda de energía Honduras contra el Estado. Y más bien fui colitigante del Estado de Honduras. Y dice que son múltiples los bienes de Maribel Espinosa, que el patrimonio de la abogada Maribel Espinosa Turcios ha crecido como la espuma. En el año 2000 obtuvo 2 propiedades en Río Piedra, San Pedro Sula, por 3 millones de lempiras. La compra la hizo el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro. En ese momento era director del Banco Central. Para el 2022 obtuvo otras 2 casas en Río de Piedra. La compra fue por 12.2 millones de lempiras. Ese mismo año obtuvo un apartamento en Lomas del Guijarro por 4.6 millones de lempiras, aparte de tener 7 casas en el Progreso Lloro. Al tener esas transacciones juntas, su perfil anticorrupción ya no luce tan intachable como ella aparenta ser. Esto es lo que corre en las redes. Y Maribel, miren, Maribel ha venido hoy aquí a Frente con la declaración jurada del impuesto sobre la renta persona natural y no teme decir los ingresos y cómo obtuvo esos ingresos. Y aquí lo pueden ver ustedes. Los ingresos brutos de Maribel Espinosa, ¿de qué año, abogada? 2021. 24 millones. Esos fueron los ingresos brutos de la abogada Maribel Espinosa. 24 millones. Miren, la verdad que no mucha gente se atreve a hacer esto, mira. Bueno, ese era el espíritu de las declaraciones juradas, ¿verdad? Que todo el mundo publique para que realmente no se especule de esa riqueza, Renato, de dónde viene, ¿no? Mire, don Renato, volvemos al tema por qué yo soy liberal. En los países demócratas, liberales, cada ser humano tiene derecho a crecer, a ser exitoso, a luchar. ¿Sabe qué está viendo usted ahí? 40 años de trabajo profesional privado, honesto, con horarios de 15 a 17 horas diarias. Se equivocaron. Tengo otros bienes, les faltó. ¿Se quedaron cortos entonces? Sí, ahí tengo otras cositas. Y el día que decidí entrar a la política, yo se lo mandé. Revísenme. No, señores.
A Maribel Espinosa no la van a vincular con la corrupción aunque quieran. A Maribel Espinosa no pueden decir que he vivido de la política o del gobierno. Maribel Espinosa ha vivido de su trabajo. Y también quiero decirle, no me van a callar. Yo vine a construir país, honradamente. También decirle, sé los riesgos que corro. Muy bien, pero me alegra, porque me dan la oportunidad para decir, yo no ni conozco a algunos señores que mencionan ahí, como es David Chávez, ni siquiera, nunca he sido abogada de papi a la orden, porque tergiversan los hechos, y ahí están los expedientes, en los juzgados, ahí están. Cada centavo que me he ganado es luchando, sin actos de corrupción en los juzgados. Nadie me puede imputar nada. ¿Sabe qué es el problema? Es que creen que habemos cobardes. El problema es que de ese mal yo no padezco. Abogada, ¿y de dónde obtienen esta información? ¿Quiénes la publican en las redes? Eso obviamente del gobierno, porque muchas de las cosas que dicen sobre mis activos son ciertas. Pero esa del azar, cualquier ciudadano la puede publicar. No, por eso la traigo yo, pero mire, que me revisen. Si cuando el gobierno de Juan Orlando me pasaba revisando el SAR. ¿Usted sospecha que el SAR está sacando esta información para publicarla? No quisiera especular, pero que tienen acceso, tienen acceso. Pero, ¿por qué tanto trabajo? Váyanse al CNH y tienen las copias hasta de mis escrituras, porque voluntariamente las presenté. Mire lo que le sacan, que por muchos años ha sido parte de la junta directiva de la empresa Molino de Café Maya, que esa empresa es de Jonathan Samuel Chacher Cafati y de su familia. Estoy ahí, en esa empresa, porque represento a los herederos de don Oscar Cafati. Y la pregunta es, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es mi conducta indebida? Yo no soy apoderada de los señores Chacher, soy apoderada de los herederos de don Oscar Cafati, socio en esa compañía. Es el mundo privado. ¿Qué tiene que ver? Una empresa seria que ejerce el comercio en Honduras. ¿Qué tiene que ver eso? Me ponen que tengo vinculación con Giovanni Fuentes. Demandé a Giovanni Fuentes, arriesgué mi vida. Demandé a Giovanni Fuentes. No soy abogada de Giovanni Fuentes. Dicen que represento a la EH. Falso. Pregúntenle a la Procuraduría a ver si van a negar lo que estoy diciendo. Los he acompañado y hemos peleado juntos y se le ganó a la EH juicios promovidos contra el Estado de Honduras y contra el fiduciario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la pregunta aquí es, en los modelos socialistas autoritarios como el de Cuba, los abogados reciben un porcentaje porque el Estado es dueño de los honorarios de las personas. Pero yo lucho por una democracia donde todos los hondureños lo que debemos de tener es una oportunidad de educarnos y desarrollarnos, una oportunidad de trabajar, una oportunidad de hacernos grandes o quedarnos pequeños. Pero eso es una ley de vida. Y yo les digo, ¿hacia dónde van? Pues yo le voy a decir algo. Me parece un acto de valentía para decirle a Honduras, miren cómo soy de transparente, que aquí viene con su declaración jurada del impuesto sobre la renta.
Y esto en Honduras muy pocos lo hacen. Pero mire cuánto paga de impuestos. Entonces, ella viene y dice, en el 2021 tuve ingresos brutos de 24 millones de lempiras, un poquito más de 24 millones Pero de mire lempiras. cuánto paga de impuestos. Le dedujeron de esos 24 millones... No, renta neta a pagar, mire cuánto es. Impuesto a pagar, ahí está calculado, son como 7 millones de lempiras. Mire la columna izquierda y ahí dice impuesto a pagar. Es que a usted le deducen. No, no. Sí, a mí lo que hace. Sí, a mí de la empresa me deducen el impuesto a pagar. Sí. Mire, ve, por decisión propia, todos mis clientes me retienen 12.5% y 13.5%. Cada recibo que emito, mis clientes me retienen y pagan por mí esa suma. ¿Quién hace eso? Sí, o sea que usted no tiene pago a cuentas. Porque todo el mundo me retiene. El patriota. Aquí está la renta neta gravable de impuesto a pagar, dice. Impuesto a pagar, correcto, aquí lo estoy viendo. Qué letra tan pequeña, abogada, discúlpame. Impuesto a pagar 7.230.328 lempiras. ¿Y? O sea que con ese impuesto se pagó a un montón de funcionarios y empleados públicos. Y no solo eso, tengo crédito siempre. Yo tengo experiencia con Juan Orlando, no de que era perseguida. ¿Y cree que pudo hacerme algo Juan Orlando? No. Porque sé dónde estoy parada. En mi casa me enseñaron decencia, valentía e integridad en el actuar. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema de la Sisi. Vamos a pasar al tema de la Sisi. Y me vas a dar tu opinión, Lester Ramírez, si cree realmente que viene la Sisi. Maribel Espinosa desde hace días me lo viene diciendo, que en los términos que quiere el gobierno que venga la Sisi, patrocinada por la ONU, no se vendrá a quemar la ONU a Honduras. ¿La están viendo? Así es. Así me lo ha dicho. Y me lo está reiterando hoy, que en los términos que el gobierno quiere que venga la Sisi, la ONU no va a aceptar venir a Honduras para instalar y patrocinar la Sisi. Entonces, yo me pregunto, y que quede claro hoy, ¿cree usted que se esconde algo detrás del convenio, que por eso no quieren que se socialice el contenido del mismo? Mire. Después de la pausa. Respóndame después de la pausa, en que también escucharemos la opinión de Lester Ramírez. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión a través de nuestra cuenta de X. José Luis Moncada comparte, pues que hagan una recolecta entre Venezuela, Nicaragua y Cuba y una chascada de China popular. Marco Matamoros, la evaluación no es solo de un año, es un proceso de varios años. El compacto no viene y es lamentable para Honduras. Lo único compacto es la corrupción generalizada de años que necesita ser erradicada con nuevas políticas sociales, políticas y económicas. Ismael Ochoa, difícil levantar el prestigio de Honduras con ese historial de corrupción y narcotráfico que nos antecedieron gobiernos sin escrúpulos y lo peor que todavía quieren elegir a sus propias autoridades que los juzguen. Leona Fabiola comparte, lamentablemente este gobierno entró con mucha prepotencia y venganza, sin ninguna disposición al diálogo. Es más, el discurso de todos sus funcionarios solo generan más división. Eso demuestra la poca voluntad política para generar desarrollo y luchar contra la corrupción. Continúe enviando sus mensajes a través de redes sociales.
Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. ¿Cómo miras el panorama? ¿Crees que se va a decidir la ONU en auspiciar la instalación de la Sisi en Honduras, Lester? Dudo mucho. Para mí hay dos razones fundamentales. Una es interna, parte del gobierno, y la manera como el doctor Edmundo Orellana sale del gobierno, las causas por qué sale, eso nos mandó un indicador claro de que él no estaba en la mesa negociando ese acuerdo o esa comisión, ¿no? Y yo creo que eso es el indicador que a nosotros nos dice de que de los pocos interlocutores que tiene el gobierno con diferentes sectores, especialmente con cooperación, con sectores de sociedad civil, ya no está en la mesa y por ende no tienen ese valor agregado. Y el segundo, yo siempre lo he dicho, en Honduras, y viendo lo que pasó con la MASI, las misiones van a venir cuando hay clamor social. La MASI viene producto de todo el proceso de los indignados del escándalo del Seguro Social. Si el día de mañana surge un escándalo de corrupción y moviliza especialmente a la clase media hondureña, que es la que se movilizó en el proceso de las antorchas, y empieza a exigir un cambio en materia de combate a la corrupción, no de control, combate a la corrupción, ahí sí puede venir. Pero en este momento yo siento que las condiciones sociales, más que todo, las políticas ya sabemos cómo están, pero las condiciones sociales tampoco nos está llevando a tener una comisión internacional contra la corrupción, ¿no? Abogada Maribel Espinosa. De acuerdo con lo que ha expresado el licenciado, ampliando un poquito más. Mire, desde el momento en que el doctor Edmundo Orellana dejó de liderar ese proyecto, introdujeron a otros ministros. Desde ese momento yo me di cuenta que iba mal. Han venido en 2 ocasiones expertos a evaluar. Pero a evaluar la situación jurídica del país. A evaluar, hay ahí un proyecto de ley en el Congreso que presentó la hija de doña Xiomara Castro, la diputada Zelaya, pidiendo reforma constitucional. Está bien que la presente, pero yo ya voy a dar mi opinión, que me había quedado callada. Usted puede traer a la Sisi sin necesidad de reformar la Constitución de la República. Estoy convencida de ello, porque Honduras, se les olvida, Honduras es suscriptora de convenios internacionales con la ONU de lucha contra la corrupción. Y en ese convenio internacional están los parámetros de cooperación internacional entre los países para luchar. Y desde el momento en que Honduras hace suyo esa convención, porque somos parte, es derecho interno. No la necesitamos. Está el marco. Recuérdenos a qué está orientada esa reforma constitucional que presentó Hortensia Zelaya. Ella lo que está pidiendo es, que no estoy de acuerdo obviamente con la redacción que se le dio, pero eso es discutible, está pidiendo que se incorpore dentro de la Constitución la CICIG. Solo hacerlo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la CICIG es un órgano temporal. La Constitución es nuestro marco jurídico perpetuo, es nuestro pacto social. Entonces no lo necesitamos así.
Muy bien. Y al final, ¿por qué usted cree que la ONU va a desistir de acompañar a Honduras en la instalación de la Sisi? Pues mire, por los indicadores. No tenemos constituido el Tribunal Superior de Cuentas. No hemos reformado el decreto 4/2022, que dice que la ONU viene a sugerir, asesorar. Tampoco hemos hecho las reformas inmediatas al Código Procesal Penal que debemos de hacer. No hemos nombrado fiscal. Ahí anda algo que ya lo estoy analizando. ¿Cuál fue la visión de la Corte Suprema? Que el esfuerzo de la Maxi, ahí sí Maxi, de crear tribunales especiales de lucha contra la corrupción, ya lo refundieron. Sí. Hay que medir esas cosas. No, y eso se venía a venir, ¿no? Entonces, yo le pregunto, la Maxi hizo unas grandes aportaciones para modificar todo el sistema de justicia, y usted lo sabe. ¿Dónde están esas páginas? Nos olvidamos de los aportes. Y ahora le voy a decir algo, aunque les duela. ¿Quién fue el mayor aportante de la Maxi? Estados Unidos. Nos regaló dinero, ¿para qué? Para que lucháramos contra la corrupción. ¿Y qué hicimos como país? Expulsarla. Y yo le pregunto, ¿qué merecemos los hondureños? Merecemos hombres y mujeres honestos al frente del país, no más corrupción. ¿No los tenemos? Pues no hay voluntad. Yo a los hechos me remito. Óigame, usted me ha acordado de algo muy importante que me gustaría la opinión de los dos. Esto de los tribunales anticorrupción que fueron capacitados, recuerdan ustedes, por expertos internacionales cuando vino la Maxi. Esto ya desaparecen del organigrama, ¿no? Pues sí, sí están refundidos. Yo lo estoy analizando, pero lo que le quiero decir es, ese esfuerzo, ese dinero de los contribuyentes de todos los países que hicieron posible la Maxi, ¿dónde está? Es que, bueno, entonces no hay una continuidad. Se interrumpen los programas de acuerdo al nuevo que está en Casa de Gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Sí. Según lo que yo tengo entendido, licenciado, es que también hay un tema de carga, o sea, judicial. No están entrando casos. Y son jueces que sí, especializados, recibieron capacitación. Muchos de ellos están tomando más bien otro tipo de funciones como jueces antiextorsión, o están yendo a otros puestos. No es que los están removiendo no contra su voluntad, sino simplemente es que no tienen casos que atender. Más grave. Así es, que es más grave. Falta de un problema se puede decir, de demanda de casos, ¿no? Eso es más grave, ¿sabes por qué? Este es un país altamente corrupto. Y ese tribunal debería tener la mayor parte de trabajo, bueno, pero el anterior gobierno se aseguró de hacer pactos de impunidad legislativos. Solo el 3. Entonces, y fíjese bien, ahí el presidente del Congreso se ufana de que la UFERCO le di esto y le di el otro. Ajá, y cuando nosotros le fuimos a pedir a la comisión que le aumentara el impuesto al Ministerio Público. El presupuesto. El presupuesto, perdón, al Ministerio Público. ¿Usted cree que se lo aumentó? No se lo aumentó. Ahora se lo va a aumentar, según él, para presionar a los que dicen, a mí no me consta, que están en la bancada del Partido Nacional y que tienen cuentas pendientes con el Estado. Fíjese que el otro día en un programa, y esto es importante que el pueblo lo sepa, me dicen, abogada, usted no es coherente, usted se reúne con los de la narcodictadura y los corruptos. Y le dije muy claramente, bueno, le digo, ¿y es que usted cree que yo elegí los diputados? Los eligió el pueblo y yo tengo que hablar con ellos. El poder legislativo no es un tribunal. Ahora, eso yo no lo puedo hacer, yo tengo que hablar con todos.
y no me consta, esos son los juzgados, pero la presidenta sí escoge con quién se sienta. Y yo no me hubiera sentado con Maduro siendo un prófugo de la justicia. Yo no me hubiera sentado con Ortega, que está ligado al lavado de activos. Yo no me hubiera sentado con violadores de derechos humanos, porque ella representa a la nación y en este país debemos de respetar los derechos humanos. Así como Biden no se quiso reunir con Juan Orlando Hernández, dice usted, en los últimos 2 años de Juan Orlando. Correcto. Lester. Mire, con ese tema, de nuevo, con los juzgados, hay otro problema también y nosotros... ¿Pero los eliminan o no los eliminan? Bueno, yo creo que fácticamente se están diluyendo. Pero es un mal mensaje, Lester. Bueno, justo en este momento que queremos que venga una... Sí, lo que pasa también es que hay temas hay decisiones que se tomaron al inicio, cuando se estaban diseñando estos juzgados, que personalmente no me pareció. Uno es que estos juzgados únicamente pueden ver casos de corrupción donde hay criminalidad organizada, es decir, donde hay 3 o más actores, personas en red trabajando por un acto o un sistema de corrupción. Yo les decía, eventualmente, porque estudiamos el modelo peruano, muchos de estos se inspiran en el modelo peruano que levantó toda la dictadura de Fujimori, que la investigó y llevó a la cárcel a Fujimori. ¿Pero qué pasó? Hay varios presos, presidente. Sí, todavía hay varios presos. Pero ¿qué pasó en ese modelo? Eventualmente estas procuradurías especiales le pasó lo mismo, no empezaron a recibir más casos de corrupción. Y nosotros les dijimos, eventualmente los juzgados no van a tener casos de corrupción, por eso mejor abramos todo el catálogo de delitos de corrupción, incluyendo aquellos que son de bagatela, abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas, todos estos delitos pequeños, pero que realmente, sí, porque esos son la mayor parte de los delitos que entran de todo modo al sistema judicial, al Poder Judicial. El otro elemento que me parece también que es muy importante tomar en cuenta es que están los juzgados, está la Fiscalía, pero el otro problema es el Tribunal Superior de Cuentas. Acordémonos de que hoy por hoy todo tiene que pasar por los auditores del Tribunal Superior de Cuentas. Y ahí es un cuello de botella, se tarda 6, 7 años, los delitos prescriben prácticamente y... No, hay una serie de elementos jurídicos institucionales que está dejando a este modelo que es necesario tener juzgados especializados, como es necesario tener juzgados especializados anti-extorsión, para proteger a la mujer, para proteger a etnias. Es necesario, ¿por qué? Porque en el país, y nosotros tenemos esa visión muy centralista de Honduras, de Tegucigalpa, pero si usted se va a los juzgados seccionales, ¿no? en Olancho, en El Progreso, en cualquier parte del país, usted va a ver que los jueces conocen de todas las materias. Y ese es un problema que estamos viendo en el Poder Judicial. Necesitamos jueces más especializados a nivel seccional también, ¿no? Bueno, tiene reservas de que se instale la Sisi, usted está convencida de que no viene, y ella está convencida que no viene porque dice que no hay voluntad política. O sea que todo este discurso público es... discurso. Hipócrita, mentiroso. ¿Mendaz? ¿Le generará votos? Pregunto yo. Para mí esa es mi segunda gran pregunta. Es decir, ¿va a haber candidatos de oposición en este proceso que van a sacar la bandera anticorrupción? Porque yo creo que el pueblo también ya no compra, ya no se la compra. Los responsables, y ese es el daño que le han hecho ese proceso también. Los responsables directos del enorme empobrecimiento del país es esa vieja clase, hay excepciones, indudable, es esa vieja clase corrupta, cleptómana, y que finalmente se coronaron ligándose al crimen organizado. Y le voy a decir, aquí hay carteles en todos los partidos. Hay gente metida en todos los partidos del crimen organizado, sin excepción. Xiomara, ¿votaría ese pensamiento suyo si en ese convenio que le entregó, si en ese proyecto de convenio que le entregó Antonio Guterres, secretario general de la ONU, si firma el convenio? No, y si seré la primera y si dice el convenio, reconocerlo, aunque no tengan como el Ministerio Público el ejercicio de la acción pública penal, serán querellantes adhesivos. Ustedes tendrán la máxima independencia. No, no es suficiente querellante adhesivo, porque la etapa de la investigación
es importante para presentar el requerimiento fiscal. Y el querellante adhesivo es en el proceso nada más, que es el modelo de Guatemala. Entonces tenemos que darle amplitud. Mire, don Renato, en España lo que ha salvado esa institucionalidad, ¿sabe qué ha sido? Que cuando el Ministerio Público es renuente a presentar un requerimiento, está la acción pública, la del pueblo, la acción popular. Solo tenemos que regresar a eso. Yo me pregunto, con toda esa carga de trabajo que tiene el Ministerio Público, un fiscal con 500 expedientes. Correcto. Abogada, ¿cómo? Para terminar este segmento, entonces, ¿usted es partidaria de que tenga el ejercicio de la acción pública penal? Claro. ¿La CICI? Claro. Al igual que el Ministerio Público, Claro. que la compartan. Claro. ¿Y tú? Yo tengo mis reservas. ¿Tienes tus reservas? Tengo mis ¿Tienes reservas tus todavía. reservas? Hay que afinarlo más. Hay que afinarlo más. ¿Usted sí Yo está sí. convencida? Que es la única Yo manera de estoy demostrar que realmente convencida. quieren combatir la corrupción. Pero es que La acción popular. es que también... Ese es el tema. Mire, ahora y no es el estuve- pueblo, pues. ahora estuve- Démosle el poder al pueblo Ahora de que estuve en acuse. Guatemala para las elecciones, para las generales, en la segunda vuelta, y hablé con gente de Semilla, del movimiento que ganó el proceso electoral. Allá uno diría, bueno, ellos quieren que la CICIG regrese. ¿Sabes lo que me dijeron? Nosotros, los que ganaron el proceso electoral y que ahora mismo no los están dejando tomar posesión prácticamente, nosotros no queremos que la CICIG regrese. ¿Por qué, le digo? Bueno, porque ese enfoque de combate a la corrupción o de lucha contra la corrupción penal populista nos hizo bastante daño. Y yo creo que eso es lo que está pasando con nosotros. Nos quedamos empantanados en que creemos de que, sí, que la CICI o cualquier instancia internacional va a venir a resolver el problema de los hondureños. Y este es un problema social, cultural, institucional, político. ¿Es necesario tenerlo? Sí. Pero un mecanismo anticorrupción auspiciado, patrocinado y vigilado por la ONU, ¿tú crees que venga con ese pensamiento de ejercicio de acción pública penal populista? Bueno, Les tiro un reto. La Miren. MASI Era OEA. Era OEA. Sí, parte del fracaso de la MASI. no era ONU, ¿verdad? No, era OEA. Pero parte Era del la OEA. fracaso de la MASI fue eso. Ustedes se acuerdan, ¿no? En una de esas conferencias de prensa que salió Jiménez Mayor y que dijo, tenemos a todos los diputados de actuales y pasados, incluyendo el presidente del actual Congreso, inmiscuidos en actos de corrupción. Ese fue el principio del fin de la MASI. ¿Por qué? Porque no había necesidad Don de decirlo. Renato, Sí, nadie ha terminamos. dicho esto. Se han dicho, pero yo lo reto. Hagámosla fácil. Reformemos el decreto del CNA y démosle la facultad de que... Al CNA. Ya dijeron que no. En su momento alguien planteó eso y dijeron que no. ¿Y sabe por qué? Porque hace un buen trabajo. Usted me debe una pregunta. Perdón, una respuesta. Ajá. ¿Cuál? Mató a Morazán. ¿Conspiró usted en el asesinato de Francisco Morazán? Pausa y enseguida así responde la abogada Maribel Espinosa. Gracias, damos lectura a sus mensajes. Rolando Bustillo comparte: esta es consecuencia de la historia reciente de Honduras. Una clase política, en su mayoría corrupta, que solo vela por sus intereses propios y no de nación. Si seguimos votando por la misma gente o sus familiares, obtendremos los mismos resultados, en esta ocasión aplazados. Mirna Estrada, la presidenta Xiomara, le entregó formalmente al secretario de la ONU la propuesta oficial para que la CICI venga a Honduras con total autonomía e independencia, sin trabas, y que pueda trabajar ampliamente para combatir la corrupción del país. Lo dice Mirna Estrada. Si es así, como lo está planteando Mirna Estrada, tiene que retractarse la abogada Maribel Espinosa. Justamente le voy a hacer una felicitación pública a la señora Y presidenta. decir, me equivoqué con usted en este aspecto. Correcto. Ese es el tema. Aquí los políticos no están acostumbrados a reconocer cuando se equivocan. Y eso es parte de la ética. Pero usted tiene razón. El 4-2002 no dice eso. No, de yo me una baso en CICI ello. autonomía. Así es. Sino que dice una CICI que venga a hablarle al oído allí a algunos Así es. fiscales, asesorarlos. Por eso lo digo. Por eso está confiada en lo que usted ha sustentado hasta el momento. Sí. Pero si Xiomara presenta un proyecto de convenio como el que dice la televidente María Estrada,
tienen que derogar ese 442 o Reformarlo. hacerle alguna reforma. Así es. Sí. Ah, pero es que esa es la ley de amnistía, ¿no? No está, pero se puede reformar. Sí. Porque van a empezar a decir transformemos lo otro también, que eso es parte también del Termina, Lucecita, del por combo, favor. ¿no? Un mensaje más, Jason Sierra, la evaluación la hacen revisando años atrás. Que hoy no estemos en la cuenta del milenio no es culpa de Xiomara. Hay que resaltar que hoy ya somos tomados en cuenta después de años de ni aparecer en la lista. Continúe enviando sus mensajes a través de las cuentas de redes sociales. Redes sociales. Durante la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Xiomara Castro destacó los logros que ha tenido su gobierno en la economía, la seguridad y la lucha contra la corrupción, pero a su vez reiteró que sus opositores, liderados por el gobierno anterior del Partido Nacional, conspiran contra su administración en una alianza de políticos corruptos. Son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la ley de justicia tributaria. Boicotean la elección del nuevo fiscal general para perpetuar la impunidad a la que están acostumbrados y entorpecer la llegada de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, FICI. También Se da por aludida Maribel Espinosa de que ella es parte del perfil o es como el perfil de los que asesinaron a Francisco Morazán en San José, Costa Rica. Mire, Morazán era liberal, abrazaba las libertades individuales, las colectivas. Yo soy liberal y vengo del pueblo, no he sido terrateniente, la familia Zelaya sí. Ellos sí son vestigios de la colonia. Yo no soy grupo fáctico. Yo quiero decirle, mire, este país, el mensaje que nos dejó el general Morazán, que prefirió y lo dejó en testamento, que sus restos los dejó como legado al Salvador. Mire el mensaje que nos está enviando Morazán desde la tumba. Yo le digo a la señora presidenta que le hace sus discursos, anda muy mal, porque Morazán luchaba contra los gobiernos autocráticos, pero usted sigue en el esquema de gobierno autocrático que le heredó Juan Orlando Hernández. Y la prueba más clara es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que el presidente del Congreso se niega a someter a votación la derogación que yo presenté. Y ellos presentaron un proyecto que está parado. Y ahí en su discurso ella habla que están en contra de su ley de justicia tributaria. Pueblo hondureño, la comisión de dictamen no tiene el dictamen. ¿Cómo vamos a votar? Solo es un discurso para tener en contra de la oposición. ¿Cuándo vamos a volver a tener un nuevo compacto? Yo creo que lo vamos a tener hasta cuando un gobierno realmente se lo imponga dentro de su plan de gobierno. Es decir, esto tiene que ser algo estructural, no solamente de una persona, sino realmente una propuesta de gobierno. Y eso es lo que nos está faltando. Para mí, la verdad es que, como le digo y como vengo reiterando, la última gran inversión que se hizo en este país fue la CA5. Fue la CA5, ¿no? Y yo creo que para un gobierno que quiere buscar una reelección, que quiere tener éxito siendo gobierno, es un tema para mí tan sencillo de entenderlo. Lo que pasa, obviamente, que los gobiernos hoy en día están amarrados en el cortoplacismo, ¿no? Y el cortoplacismo implica muchas veces responderle a los favores de las personas que lo llevaron al poder. Y hay que reconocer esa realidad. Pero yo creo que también hay que romper con esa visión. Y hoy en día yo creo que ya el próximo proceso electoral va a ser totalmente mucho más diferente que el que pasó en el 2021. Mucho más gente independiente. Sí. Ese clientelismo político
ya se va a ir acabando. 30 segundos, abogada. Voluntad política. Un gobierno con voluntad política para luchar verdaderamente contra la corrupción lo hace posible en su primer trimestre de gobierno con decisiones concretas. Bueno, yo le quiero hacer entrega a la abogada Maribel Espinosa de estos documentos que andan en las redes. Muchas gracias, Renato. ¿No le da miedito? ¿Qué? ¿Lo que me están haciendo? No pueden hacer más. Claro, la violencia. Sí. Pero la estrategia más bien en estas situaciones es decirlo públicamente, Sí. ¿verdad? Callarse más bien es darle la victoria a esas personas. Es que no tienen nada. Lo que tienen es una persona que vive de su trabajo honesto. Bueno, les agradezco su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Lester Ramírez, Maribel Espinosa. Todo, muchas gracias, buenos días.